distinguidos por promesa, porque creemos que Dios ha prometido en su palabra hacer una obra en cada uno de nosotros que nos va transformando, un proceso transformador, y hoy vamos a hablar un poquito más sobre la palabra distinguido, y también esto Dios lo hace a través de un plan, ¿sí? Un plan perfectamente diseñado por Él en su palabra, y lo que procuramos hacer en esta serie es atravesar o transcurrir este plan de Dios, este diseño de Dios en su palabra, para que cada uno de nosotros podamos ir siendo transformados, moldeados conforme a ese diseño. Bueno, pero también van surgiendo otras necesidades, otras inquietudes, otras prioridades, así como una vez al mes dedicamos un tiempo a hablar concretamente el tema de las misiones. También queremos abrir un espacio nuevo en el cual ustedes, si tienen necesidad particular de que se hable de algún tema, tienen alguna inquietud, la puedan acercar, la puedan comunicar y de esa manera suplir esa necesidad o ese pedido de abordar alguna temática, algún concepto que consideren importante. Y en el día de hoy, justamente Adriana, no sé si está o se fue a la clase, ¿no? Bueno, me pidió que podamos desarrollar un tema, un concepto que también los niños allí en sus clases están viendo y tiene que ver con la santidad, el concepto del atributo de Dios, de la santidad, y por eso es que hemos titulado el estudio que ustedes vieron en el flyer, esa frase donde Dios mismo dice que yo soy santo. Así que hoy vamos a hacerlo esquemáticamente como lo hemos hecho otras veces, yendo por esta verdad teológica, después ver cómo se aplica eso a las instrucciones, a los procedimientos y promesas que Dios nos ha dado para la vida práctica y bueno, cómo lo podemos aplicar nosotros. Así que hoy va a ser un tiempo para leer muchos versículos de la palabra de Dios y tratar de entender un tema, por cierto, desafiante. Hay al menos 3 veces en que la palabra de Dios, Dios mismo, hace la misma aseveración, la misma afirmación. En 1 Pedro, tal vez es el más conocido para muchos de ustedes, donde dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, y Pedro está citando 2 pasajes del Antiguo Testamento. Uno es Levítico 11, donde yo soy el Señor, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, dice Dios a su pueblo, seréis santos porque yo soy santo. Y el Levítico, en otras palabras, dice lo mismo, santos seréis porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar respondiéndonos esta pregunta, ¿no? Buscando una definición de qué es ser santo, a qué se refiere la Biblia o Dios mismo cuando Él habla de su propia santidad, de qué hablamos cuando hablamos de la santidad de Dios. Y la verdad que pensé que iba a ser un poco más fácil, por eso cuando Adriana me pidió el tema le dije que sí enseguida, después me arrepentí, porque si bien es una palabra que usamos mucho y tal vez cada uno aquí tenga una noción o una idea de que Dios es santo, no hay duda de eso, exactamente qué significa eso no es tan fácil de definir porque inicialmente no hay una definición bíblica específica de a qué se refiere Dios cuando habla de la santidad. No leemos la Biblia y no encontramos un versículo donde diga santidad significa tal cosa. Entonces he tomado aquí algunos conceptos de diccionarios y comentarios, y uno de ellos, muy interesante, del profesor Lacueva, que alguno lo conocerá, lo definía más o menos así, ¿no? Dice, bueno, santo o santidad es como puro o pureza, pero es más que eso. Es como limpio, pero es más que limpio.
es como digno y honorable, pero es más que digno y honorable. La santidad de Dios es como algo sagrado, pero es más que eso. Es hablar de la perfección de Dios, pero es más todavía. Es decir, todo eso y más que eso. No hay ninguna palabra en la Biblia, ningún término que sea sinónimo, que podamos decir, bueno, la santidad de Dios o el ser santo de Dios es tal cosa. Es un poco todo eso, pero mucho más aún. Lo otro interesante es que la idea de la santidad de Dios se da como asumida, ¿no? Y podríamos decir que cuando hablamos de que Dios es santo, estamos definiendo lo que Él es, ¿sí? Y no tanto lo que hace. Dios es santo, ese es su ser, es su naturaleza, su esencia. Dios no es otra cosa que un ser santo, el santo. Por eso cuando él tiene que prestar algún tipo de juramento y poner en garantía, ¿viste? Cuando vos jurás o te comprometés o te prometés algo, siempre se pone en garantía algo, ¿no? Y siempre se trata de poner en garantía algo que sea mayor a uno mismo. Entonces Dios no puede jurar por nadie mayor a Él. Entonces Él jura o juramenta por sí mismo y por su santidad, ¿sí? Ahí podemos ver cómo el concepto de la santidad de Dios tiene que ver con Dios mismo y no con ninguna otra cosa ni ninguna otra acción. También es interesante que el concepto, la idea de la santidad de Dios va apareciendo en la Biblia y se va asociando con otras descripciones u otros atributos propios y únicos de Dios. Entonces, en los próximos versículos vamos a ver cómo la idea de un Dios santo, es decir, de cómo Él es naturalmente, va asociado a otros conceptos y eso nos va a ir permitiendo tener una pintura con diferentes tonos, diferentes matices. Por ejemplo, uno de los pasajes tal vez más conocidos está en Isaías 6, donde el profeta Isaías tiene una visión de una escena celestial y él puede ver ahí a los querubines, esos seres de fuego literalmente, que ni siquiera podían acceder a la presencia o a la figura de Dios. Entonces lo describe como con alas, ¿no? Que se tapaban con algunas alas, con sus alas, y exclamaban esta declaración: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, empezamos a armar esa pintura y decir que la santidad de Dios tiene que ver con que Él es el Señor y que Él tiene una autoridad y tiene un peso máximo. ¿Recuerdan que hablamos de la gloria de Dios como el peso específico de Dios que hace que todo gire alrededor de Él, así como los planetas en el sistema solar giran alrededor del peso gravitatorio, ¿no?, del Sol? Entonces, un Dios santo es porque Él es Señor y Él es autoridad máxima. El Salmo 99 hace esta misma declaración, que no lo vamos a leer, pero si gustan pueden leer el Salmo y van a ver que nuevamente se hace referencia en 3 ocasiones a que Dios es un Dios santo y en todos los versículos se refiere al señorío, a la autoridad, al gobierno, al reinado que Dios tiene de todas las cosas. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, nuevamente se describe otra escena celestial donde pasa más o menos lo mismo, pero aparece otro matiz aquí y dice que los seres ahí en ese escenario nuevamente decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. La santidad de Dios tiene que ver no solo con su autoridad y su capacidad de gobierno, sino también con su poder, un poder que no está limitado por nada ni nadie, por eso decimos que Él es todopoderoso.
En esa misma escena que hablábamos hoy de Isaías, capítulo 6, sucede algo interesante porque están esos seres angelicales ahí describiendo la autoridad y el gobierno, pero también estaba el profeta, ¿no? ¿Y qué le pasa a esta persona cuando se enfrenta de alguna manera a la santidad de Dios? Él reacciona, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice el profeta? ¡Ay de mí! Soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Es decir, salvando las distancias y con la comparación, es como que una bacteria se encuentre de repente con una molécula de lavandina, de cloro, ¿sí? Automáticamente sabe que son incompatibles la una con la otra y que no pueden convivir. Entonces la santidad de Dios habla de su pureza absoluta y que nada menos puro puede resistir ante su presencia. Y el profeta sintió eso, dijo, acá fui, porque mis ojos, siendo una persona inmunda, pecadora, mis ojos han visto al Rey. Entonces la santidad de Dios tiene que ver no solo con su autoridad de gobierno, no solo con su todo poder, sino que la santidad de Dios tiene que ver con esa pureza absoluta que hace que nada ni nadie pueda resistir, pueda confrontar, pueda estar frente a frente con su pureza. En 1 Samuel encontramos el mismo concepto a partir de una pregunta retórica que tiene su respuesta ahí incluida. ¿Quién podrá estar delante del Señor Dios Santo? Y la respuesta, ¿cuál sería? Nadie. Siempre que vean una pregunta retórica así en la Biblia, generalmente la respuesta es negativa, es no, nadie, nunca, ¿sí? Entonces nadie puede estar delante de la santidad de Dios, es decir, de su pureza que arrasa naturalmente, arrasa contra todo lo que no sea como Él, incluyendo a nosotros pecadores. En Apocalipsis capítulo 6 se menciona la santidad de Dios asociada con otro atributo de Él, y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Nos centramos en el atributo que se menciona aquí. La santidad de Dios tiene que ver también con que Él es verdadero. Y, y como hemos en otras ocasiones ya explicado, Dios es verdadero porque nunca cambia, y esa es la característica de algo que es verdad. La verdad nunca cambia. Nuestras realidades pueden cambiar, nuestra percepción de las cosas pueden cambiar. Hay algo que a nosotros nos puede ser verdad en un momento y en otro momento no, ¿no? Como le pasa a un niño que ve algo en la oscuridad y se asusta porque para él ve el monstruo ahí, ¿no? Es una realidad a partir de un punto de vista, pero la verdad, lo que es verdadero nunca cambia. El único que posee ese atributo, esa capacidad propia y en todas sus afirmaciones y sus declaraciones es Dios. La santidad de Dios tiene que ver con que Él es verdadero y Él dice la verdad. Por eso no cambia, por eso es fiel, es fidedigno, es confiable. Son todos sinónimos o palabras asociadas. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Podríamos decir que en Dios, en ese Dios santo de quien estamos hablando en esta noche, está la fuente de la inteligencia. Él es la sabiduría misma. De hecho, si ustedes leen esos primeros capítulos del libro de Proverbios, van a ver que la sabiduría habla, dice cosas, llama a la gente, o sea, es una
personificaciones, como si la sabiduría fuera una persona, ¿sí? Precisamente es así, es Dios. Es Dios quien es la sabiduría misma y nuestra búsqueda de la fuente de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia finalmente será buscar y conectarnos con Dios. En último lugar, por ahora, la santidad de Dios o el hecho de que Dios sea santo está relacionado con su solidaridad, con su misericordia, con su amor. Algo que no es de este mundo y no es del plano humano. Y la palabra de Dios se encarga siempre de diferenciar, de distinguir y de separar lo que hacemos las personas o lo que somos las personas de lo que es y hace Dios. En este caso, dice Dios mismo, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. No importa ahora quién es Efraín, no es nuestro tema hoy, pero él dice claramente, porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. El Dios santo de quien estamos hablando es un Dios que, a diferencia del mejor de los hombres, puede ofrecer, ejercer y darnos una solidaridad, una misericordia, un perdón, un amor que va más allá de la comprensión humana. Fíjense cómo es de grande y de complejo Dios, ¿no? Que por un lado es una santidad que hace que el pecado y el pecador se incinere ante su presencia, ¿no? Como le pasaba a Isaías, que ya se había dicho que está, él mismo dijo, bueno, acá estoy, ya fui. Y ese mismo Dios santo tiene una misericordia y una solidaridad hacia nosotros que es superior a la que humanamente nos podríamos imaginar. Finalmente, y avanzando un poquito más, también podríamos ver, bueno, cuál es la etimología, de dónde viene la palabra santo, por supuesto no en el castellano, y podríamos definirlo con estas dos frases. Alguien santo es alguien diferente del resto. Alguien santo es alguien diferente del resto. Alguien que se distingue por sus atributos y su comportamiento. Por lo tanto, el Dios del que venimos hablando, y como ya ustedes mismos podrán sacar sus conclusiones, en esa autoridad, en ese señorío máximo que tiene, en ese todo poder que ejerce, en esa pureza absoluta que consume todo ante su presencia, en esa verdad, en esa inmutabilidad, en esa fidelidad que lo caracteriza, en esa sabiduría e inteligencia máxima, en esa solidaridad, amor y misericordia que tiene. Él es diferente y distinguido a todo lo conocido y a todo lo imaginado. Popularmente se dice muchas veces que algo santo o santificado es algo que está apartado o separado. Y fíjense cómo, si así fuera, el concepto quedaría incompleto, ¿sí? Es cierto que en la historia bíblica, en las referencias bíblicas, hay muchas cosas que Dios separó y apartó con un fin determinado, pero eso no alcanza a definir completamente el concepto de santidad, porque que esté separado no significa necesariamente que sea diferente, como puede pasar en estos dos diagramas, en estos dos grupos, en estos dos conjuntos. Sin embargo, algo realmente santo, como hemos dicho, tiene que ser notoriamente diferente y distinguido por sus atributos y su comportamiento. Como este gráfico, en uno tiene figuras geométricas, en el otro tiene un número. Ahí claramente hay una distinción, hay una diferenciación que todos pueden ver, y eso naturalmente también genera que una cosa esté separada de la otra. Otra forma de poder definir o explicar algo es no solo hablar de sus características, sino hablar de lo que no es. Es decir, de lo que no es,
del opuesto de algo. Entonces, la otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué sería lo opuesto a santo? ¿Sí? Ya que no hay una definición clara y no hay un sinónimo claro en la Biblia de qué es ser santo, aunque ya hemos dicho algunas cosas, tal vez podríamos pensar qué sería lo opuesto a ser santo. ¿Qué piensan? Inmundo, dice. Malo. ¿Alguien más? Manchado, impuro, indigno, igual que el resto. Claro, algo que no es diferente, que es igual. Bueno, muy bien. En la Biblia hay una palabra que aparece numerosas veces en oposición o en contraposición, como un antónimo, a la santidad de Dios, ¿sí? Y traje algunos versículos nomás para que ustedes lo puedan ver. Observen. Por cuanto profanó lo santo del Señor, y sigue el pasaje. Levíticos 21 dice 21:12 dice, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios. Levíticos 22:32, no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo el Señor que los santifico. Ezequiel 36:21, porque he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Observan cómo hay una palabra que se asocia directamente y en oposición a lo santo, a lo santificado, y es la palabra profano, profanar, ¿sí? Entonces podemos ir al diccionario y ver qué significa la palabra profano o profanar, ¿sí? Por supuesto, insisto, no en el castellano, tenemos que ir a los idiomas bíblicos. Fíjese qué interesante, porque la palabra profano o profanar significa perforar, con lo cual estamos como al principio, no nos dice mucho, ¿no es cierto? Porque ¿qué relación habría entre perforar y lo que no es santo? Claro, ¿por qué un agujero rompería la santidad? Bueno, lo que nos está faltando acá para poder entender la importancia del concepto de profanar, o sea, perforar, o sea, algo en contra de la santidad de Dios, es una palabra muy importante, pero para poder entenderla y saborearla y disfrutarla mejor, nos está faltando conocer un atributo de Dios que hasta ahora no mencionamos, ¿sí? Hablamos de su señorío, de su autoridad, de su poder, de su sabiduría, de su pureza, de su misericordia, pero Dios tiene un atributo, una característica personal más, que es una de las, tal vez la mayor definición que hay acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y esta definición está en Deuteronomio 6:4 y dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de uno? Bueno, no estamos hablando de lo numérico, 1, 2, 3, 4, ¿sí? De cantidades. Estamos hablando de su atributo, su característica personal de Dios, que es que Él es alguien sin fisuras, sin grietas, alguien totalmente íntegro, ¿sí? Dios se caracteriza personalmente por ser alguien íntegro, sin grietas, sin fisuras. Por eso, los que tengan algunas lecturas más hechas de la Biblia, del Antiguo Testamento, van a ver que muchas de los elementos del tabernáculo y demás tenían que ser, no tenía que tener costuras, no tenía que tener ningún tipo ¿de qué?
Claro, tenía que ser una cosa íntegra porque todo intentaba metafóricamente hablar de este atributo esencial de Dios que es alguien único, unido, sin fisuras, sin grietas, que tiene una integridad total. Y ahora podemos entonces apreciar más cómo algo opuesto a la santidad de Dios se usa la palabra perforar, porque sería el cometer algún tipo de acción o tener alguna conducta o alguna filosofía o alguna idea de pensamiento que atente contra qué, contra la unidad de Dios, contra eso íntegro que Dios es en sí mismo, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es cómo se perfora, ¿no?, o se profana esa integridad de Dios, esa unicidad de Dios, esa santidad de Dios, ¿sí? ¿De qué manera, en qué lugares podría alguien, tal vez alguno de nosotros con su forma de ser o de pensar o de creer, profanar, perforar, atentar contra esa unicidad, esa santidad de Dios? No que lo vayamos a lograr, porque ¿no?, sería como una hormiga queriendo derribar un elefante, pero podemos tener esa intencionalidad, esa pretensión, y Dios puede ver eso. La pregunta sería, ¿qué elementos constituyen o forman parte de esa unicidad de Dios, de esa unidad de Dios? ¿Qué está incluido ahí? Bueno, están incluidos todos sus atributos. Todos los atributos de Dios forman una unidad, es decir, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Cuando alguno de nosotros hace algo por un lado y por el otro lado se desdice, se contradice o actúa en contra de sus propias convicciones, no estamos teniendo unidad, ¿no es cierto? Tenemos un quiebre interno. Entonces, Dios no le pasa eso con ninguno de sus atributos, con ninguna de sus acciones, con ninguna de sus características propias. Pero Dios también se ha dado a conocer a nosotros a través de ¿quién? A través de una manifestación corpórea, palpable, accesible, que la humanidad ha podido ver, ha podido conocer, y esa persona es Jesucristo. Y hay una unidad, una unicidad, una integridad total entre quién es Dios y quién es Jesucristo. Por eso él mismo pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús pudo afirmar, el Padre y yo somos uno. Entonces, todo lo que nosotros podemos conocer de Jesús a través de su palabra está en perfecta unidad y en perfecta fusión con todos los otros atributos de Dios, ¿sí? Pero ¿qué más forma parte de esa unidad? Además de los atributos de Dios, además de la forma en que Dios se nos ha dado a conocer, que es por el Hijo, ¿qué más es una unidad? Bueno, ¿qué más? ¿Mm? El poder de Dios es parte de sus atributos y de sus capacidades. Su pueblo, la iglesia, sus hijos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos algo de eso y vimos las metáforas donde Dios mismo y su pueblo son una sola cosa? ¿Se acuerdan? La cabeza, el cuerpo, la raíz, las ramas, la semilla, el tronco. Jesús como la base y como el techo de la estructura, somos una unidad. Su pueblo es una unidad integrada a Dios. El pueblo de Dios está integrado a Él. ¿Qué más está integrado a Él? Bueno, su espíritu es parte de quién es Dios. Algo más. Piensen.
su palabra. Es decir, así como, salvando la distancia, cualquiera de nosotros hace una declaración jurada, firma de puño y letra, y después ya no nos podemos separar de eso que firmamos, ¿sí? Te tenés que hacer cargo de eso. Dios es una unidad con su propia palabra, ¿sí? Entonces, esquemáticamente, la unidad de Dios está formada por la plenitud de todos sus atributos, su amor, su misericordia, su sabiduría, su poder, su presencia, todo lo que vamos a llegar a decir. Es una unidad con quien se hizo conocido y accesible a nosotros, que es el Hijo. Es una unidad con su palabra, si nosotros leemos la palabra de Dios y estamos conociendo a Dios y podemos confiar que esto que está acá le pertenece. Y si Él lo dice acá, Él no se puede separar de eso. No puede decir en algún momento, bueno, sí yo lo dije, pero ahora ya no pienso eso. ¿Sí? Él no se puede negar a sí mismo. Pero Él también es una unidad con su pueblo. Nosotros le pertenecemos. ¿Sí? Le pertenecemos. Y finalmente, si lo quisiéramos hacer más personal, en ese rombito lila con una franja blanca vos podés anotar, ¿qué cosa? Tu nombre. Tu nombre. Tu nombre. ¿Sí? Entonces, Dios es uno porque no hay fisuras, no hay quiebre en ninguna de estas dimensiones, en ninguno de estos aspectos. Fíjate qué importante esto, ¿no? Qué emocionante poder saber que no hay forma en que yo me pueda separar de Él, ¿entendés? O que Él se desentienda de mí, o me desherede, o me saque. Como no podría Él borrar una afirmación que haya hecho en su palabra, como Él no podría nunca decir de Jesús, este no es mi hijo, como Él nunca podría decir, bueno, ahora no voy a amar más a la gente. No puede hacer eso. Él es uno. Es uno en todos estos aspectos. Entonces, cualquier filosofía, acción, práctica, etcétera, que atente contra esto, que quiera entrar ahí y interponerse, es una profanación de la santidad de Dios. ¿Sí? Es algo que Él absolutamente desecha y detesta. Entonces, sumando las últimas dos definiciones que dimos, Él es santo porque Él se distingue por esta unidad tremenda que tiene consigo mismo, con su Hijo Jesucristo, con su palabra dada, con su pueblo, contigo o conmigo. ¿Sí? Bueno, explicado todo esto, volvemos a la instrucción que hemos leído al principio, donde dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Ya brevemente tratamos de decir algo acerca de qué significa que Dios sea santo. Y ahora viene la parte donde nos preguntamos si esta instrucción de Dios de que seamos santos es una promesa o es un procedimiento. Los dos siempre, ¿eh? Las dos cosas. Ahí ves, son correctas, ¿viste? Es una promesa porque, fíjate el Levítico 19:2, el último, ¿no? Santos seréis. Dios está afirmando qué es lo que va a hacer con su pueblo. Claro, si estamos unidos a Él, si orgánicamente estamos unidos a Él, tenemos que, habremos de ser lo que Él es. ¿Sí? Aunque estamos en un proceso, aunque todavía eso no ha llegado a consumarse, pero como dice el apóstol, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Te das cuenta? Hay una idea de una proyección a estar unidos totalmente a Él. Y claramente el apóstol Pablo lo dice, ¿no? En palabras absolutamente elocuentes, y le pregunta a la gente, ¿quién te distingue?
¿Quién te hace santo? ¿Sí? ¿O qué tienes que no hayas recibido? La posibilidad de ser diferentes, distinguidos, especiales, entre comillas, no es algo que podamos ganar, que podamos lograr, ni mucho menos de lo que nos tengamos que enorgullecer, sino que es algo que Dios ha prometido que nos va a dar. Sin embargo, también hay un procedimiento, hay una práctica, una buena práctica que tenemos que hacer. Es decir, ¿cómo hago para experimentar que Dios me distinga, que me incorpore, que me haga parte suya y que sus atributos y características influencien mi vida para que yo sea distinguido tal como Él es? Bueno, fíjate, el procedimiento es muy fácil, hay que acercarse a Él. Esto habló el Señor diciendo, los que a mí se acercan, me santificaré. En el Nuevo Testamento dice lo mismo, afirmado en nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. La posibilidad de vivir vidas diferentes, distinguidas, distintas, especiales, solamente se puede lograr cuando nosotros nos acercamos a Él. Y claramente esto no es nuevo, no es una deducción que hagamos ahora, sino que es una afirmación bíblica que aparece en tantos pasajes, como en los Salmos, donde dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿A dónde más podemos ir, como hemos cantado hoy, ¿no? ¿A quién iré? Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a Dios, para que esa vida santa que le caracteriza a Él obre también en nosotros? Bueno, el apóstol Pablo lo explica así. Dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Que nos haya salvado y que nos haya llamado con un llamamiento santo es prácticamente, son dos ideas sinónimas. No conforme a nuestras obras, obvio, sino según el propósito suyo y a través de ¿qué? De la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El camino de acceso, la puerta de entrada, el pase libre para poder ser integrados al pueblo de Dios y para que nuestro nombre pueda estar anotado ahí en el rombito lila de adentro, ese pase se llama Jesucristo. Él pagó el precio y Él es el camino. Entonces, si no has experimentado esto, es decir, nunca le pediste esto al Señor, bueno, tal vez tu nombre tenga que estar en el rombo negro ahora, ¿no? Y de ahí saber que hay un camino verdadero y fiel, inmutable, para poder ser integrado a esa unicidad de Dios y poder tener una comunión íntima, una unión orgánica con Él, como una célula más que se incorpora a un cuerpo, y eso es posible por medio de los méritos que Cristo hizo. Entonces, en unos minutos, cuando terminemos, va a haber un tiempo para que todos aquí podamos orar. Y si vos no estás seguro, si estás en el rombo lila o el negro, bueno, esta noche es tu oportunidad, o para los que nos siguen ahí, tu oportunidad para que puedas, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que murió por vos y resucitó por vos, puedas acceder a esa salvación, a ese llamamiento santo, a esa obra de gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, y puedas formar parte de la santidad de Dios, por decirlo de alguna manera. Finalmente, y como último versículo para dejar planteado el tema para el domingo que viene, decir que este procedimiento es también parte de un proceso, ¿no? Y el apóstol dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, algunas de las que ya hablamos hoy, limpiémonos de toda contaminación, perfeccionando, completando la santidad con una llave, ¿sí? con un recurso tremendo que Dios nos ha dado, que es el temor de Dios.
Dios mediante va a ser el tema de nuestro próximo domingo. Así que en esta descripción breve de qué es lo que distingue a Dios, qué es lo que lo hace tener una calidad única, que se transforma en nuestro estándar, ¿no? Nuestro gol estándar, nuestra vara a la cual anhelamos. Recordamos su autoridad, su peso, su poder, su esencia santa, su sabiduría, su pureza, su verdad, su misericordia y esa unidad, esa unicidad a la cual Él nos invita y nos llama a integrarnos por medio de Jesús. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Ha sido un tema un poco teórico. Espero que puedas atesorar estos conceptos. Estamos tratando de conocer aspectos de Dios. Una palabra tan usada, pero que necesitaba una explicación. Y este es el momento para enfrentarte al espejo. La palabra de Dios es como un espejo y que puedas definir en qué lugar, en qué posición te encuentras. Si has atravesado ese camino, ese llamamiento santo que Dios nos hace y has podido a través del sacrificio de Cristo ser unido a su pueblo. Si estás allí, bueno, hay un plan de Dios para que caminemos en santidad y que no profanemos, no perforemos con ninguna actitud, con ningún pensamiento, con ninguna acción rebelde. No profanemos esa unidad perfecta, no vayamos en contra de ninguno de los atributos de Dios, no vayamos en contra de su autoridad, queriendo tener nosotros la nuestra, de su poder, queriendo manejarnos en forma autónoma, no vayamos en contra de su misericordia, sino por el contrario, nos rindamos a ella. No profanemos con ningún acto impuro esa pureza absoluta que Él tiene. No contaminemos nuestro estilo de vida con sabiduría que no venga de la única fuente que es Él. Y si en esta noche no estás seguro o segura de si formas realmente parte del pueblo de Dios, recordá esa imagen donde la cruz es el puente, es el camino, es la puerta para acceder a la familia de Dios. No a esta iglesia, no a esta congregación, sino a realmente poder entrar en los brazos del Padre y poder ser adoptado como un hijo o como una hija de Dios. Cristo pagó el precio, la limpieza de los pecados que necesitamos, el mérito que nosotros no tenemos, Cristo lo logró en la cruz y esta noche es para recibirlo. Te invito a que puedas orar, que le puedas decir a Dios, Dios, en esta noche quisiera me recibas en tu familia, en tu pueblo, me integres a ti. Te pido que por medio de Cristo, quien murió por mí, me limpies de mis pecados y me concedas la salvación y el acceso a tu familia. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, que eso me pierde, me aleja de ti, pero confío en Cristo como el medio de
perdón y salvación que tú has enviado. Lo acepto, lo recibo. Regálame tu perdón y tu adopción. Amén. Señor, dejamos en tus manos esta semana que comienza, que podamos meditar y reflexionar en los atributos grandiosos y únicos que te caracterizan. Podamos descansar en tu poder, en tu autoridad, en tu soberanía, en tu sabiduría, en tu misericordia, en tu pureza, en tu integridad. Señor, y estemos allí anhelando paso a paso acercarnos en obediencia cada día para manifestar también las distinciones que caracterizan a un hijo o una hija tuya. Ayúdanos a hacerlo así, recuérdanos, trabaja en lo más profundo de nuestras conciencias, de nuestros pensamientos, Señor, y danos la fortaleza que necesitamos para tener victoria en las áreas más difíciles, más duras, más oscuras y en las circunstancias más negras que puedan venir. Esperamos y confiamos en ti. Te agradecemos todo lo que nos has dado, Señor, lo que nos has dado a conocer por medio de Jesús, a quien honramos, amamos y seguimos. Oramos en su nombre y por sus méritos. Amén. Señor les bendiga. Buena semana.